Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta videoconferencia o lo que le llaman a lo nuevo, ¿no? Con el nombre de webinar, ¿sí? En la situación de que pues, estos espacios son para el aprendizaje, para conocer más, para poder debatir y conocer más ampliamente ciertos temas. Y en este tema, gracias a la carrera de urbanismo y también a las carreras de desarrollo comunitario, pues obviamente estos temas de arquitectura van compenetrados en la parte educativa nuestra y de nuestra formación. Además, pues hice la cordial invitación a la arquitecta Blanca Mónica Arizona, la cual tiene mucha experiencia en la parte de la construcción, mantenimiento de proyectos, tanto de personas, en las situaciones de liderazgo, en las cuestiones de lo que es el urbanismo en sí, ¿sí? Ella es egresada de la ENEP Aragón, de la UNAM, y Muy bien. exactamente ella, es miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas Urbanistas, así, desde 1998. O sea que ahí a nosotros nos puede ayudar exactamente a poder involucrarnos en lo que es nuestra carrera de urbanismo, ¿sí? Con ella pueden tener ese contacto, pueden tener comunicación para cualquier evento que se llegue a suscitar ya cuando tengamos abierto toda esta situación del COVID y podamos abrazarnos y darnos la mano, pues poder asistir a todos los eventos, ¿no? También es miembro también de lo que es el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agromensoras desde el año 2016 y miembro también del Colegio de Arquitectos desde 2016, que exactamente también nos ha apoyado mucho, nos ha invitado a muchos eventos muy padres dentro del Colegio de Arquitectos. Ella, pues, una gran amiga, una gran persona, muy humana, y yo creo que esta plática nos va a servir y nos va a poder fortalecer en lo que es nuestra carrera, en lo que es la carrera de urbanismo, en nuestra carrera profesional que tenemos y va vinculado exactamente con todo, ¿no? Ser multidisciplinarios es como les he comentado a todos y a cada uno de ustedes, que es lo más importante, el trabajar, poder conocer a gente y poder involucrarse, porque yo sé que cada uno de ustedes han llegado a ser profesionales en sus áreas de conocimiento, pero ya nos falta nada más la parte de la titulación, ¿sí? Y esa parte de la titulación viene siendo lo que es ser un licenciado en urbanismo, en desarrollo comunitario, en administración, etcétera, ¿sí? Le cedo la palabra a la arquitecta Blanca Mónica Arizona. Adelante, arquitecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, todo bien. Todo bien, perfecto. Pues mucho gusto en conocerlos. Me permito agradecer al maestro Gersel Gallegos, director de vinculación del Instituto de Vinculación Educativa y Tecnología, por su invitación a participar y por supuesto a todos ustedes por acompañarme hoy en este espacio. Muy bien, voy a detener el video para irme a la presentación y no distraerlos. Ok. Bueno, pues vamos a empezar definiendo la palabra inclusión. La propuesta que yo les presento es urbanización inclusiva y participativa, una propuesta para llegar a buen término la inclusión y la participación de nosotros como profesionistas en el área y de los usuarios como
ocupadores de los espacios. Entonces, vamos a empezar definiendo la palabra inclusión. Me está llevando lento aquí la presentación. Pero bueno, según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que corresponde positivamente a la diversidad de personas, a las diferencias individuales entre ellos, y entendiendo que la diversidad no debiera de significar un problema, sino una oportunidad. El hecho de que todos seamos diferentes en capacidades físicas, en capacidades intelectuales, en color de piel, pues nos crea esa oportunidad a nosotros como profesionistas de dar un mayor importancia a cada uno de los espacios, con el afán de que tengamos la oportunidad para todas estas personas de ocupar los mismos espacios que nosotros diseñamos, enriqueciendo la diversidad de las sociedades. Esta diversidad se va a lograr a través de la participación activa en la vida familiar, la participación activa en la educación, la participación que tenemos también como trabajadores y en general en todos los procesos sociales en los que convivimos, en los procesos culturales y en todas las comunidades. Bien, considerando este planteamiento, podemos hablar de ciudad inclusiva. Una ciudad inclusiva debe de estar concebida con el fin de crear un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias, en donde todas las formas se juntan y conviven independientemente de sus características. Y hablamos de formas en espacios y de formas de personas. Esto es, sin etiquetas, sin exclusiones, ajustando permanentemente las formas para permitir la participación de todos, valorando, cada uno de nosotros como especialistas tenemos que valorar el aporte de cada individuo que nos brinda la sociedad. Entonces, considerando este preámbulo, dentro de una ciudad inclusiva, la arquitectura juega un rol fundamental que siempre va a estar presente en cada espacio que diseñemos, como arquitectos o bien como arquitectos con la especialidad en urbanismo. Pues de igual manera que se integran las características de personalidad de cada individuo a la sociedad, tenemos que considerar una comprensión integral y sostenible del entorno en relación a sus habitantes. Esto es, el entorno que nos rodea debe de ser creado de tal manera que esté adecuado y habilitado para las personas que habitan en él. Entonces, la importancia de plantear posibilidades de accesibilidad integral al medio físico para todas las personas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que tenemos problemas que no respetamos como diseñadores las deficiencias físicas de algunas personas? Le restamos importancia a las necesidades que existen, porque existen en muchas personas. Entonces, que cada una de estas personas puedan hacer uso de estos espacios y que se construyan de manera independiente, para que en el caso de existir limitantes, como lo vimos en las imágenes que estoy pasando, por ejemplo, aquí tenemos una rampa perfecta para que personas con discapacidad física puedan acceder a las playas. Y bueno, este es un panorama ideal de lo que debe de hacer la arquitectura. Las ciudades inclusivas se construyen pensando en adaptarse a las necesidades y aspiraciones de todas las personas, y no que las personas sean las que se deban de adaptar a las ciudades.
pero esa es la realidad que estamos viviendo. Las personas con ciertas limitantes son las que se adaptan a lo que ya existe. Y como profesionistas tenemos nosotros que adaptar a la ciudad a las necesidades de todos. Entonces, en este sentido, vamos a categorizar los términos de inclusión dentro del ejercicio de la arquitectura. Y vamos a considerar que existe una inclusión social, existe una inclusión económica, una inclusión de género, una inclusión de salud, de educación, y también una inclusión política. Para entender cómo incide o cómo se practica la inclusión desde un punto de vista contrario, chicos, esto es, vamos a tratar de entender la inclusión desde el punto de vista contrario, desde el punto de vista de la exclusión, en donde claramente la exclusión impide la inclusión. Espero que hasta ahí vayamos bien. Está así como medio confuso, ¿no? Como que la exclusión y la inclusión, pero en términos ciertos, la exclusión impide la inclusión. Ahora, consideremos los siguientes factores. Tenemos un factor social para esta exclusión, en el cual el factor social es el que trata del comportamiento humano en la sociedad y su interacción con la ciudad. El factor social es el principal factor, ya que va implícito los siguientes factores que en un momento más consideraremos. Este es el que engloba los siguientes factores. Vámonos al factor económico. Este factor atiende a todas las clases sociales, sin importar su estatus. Si el ciudadano está empleado o no, si es dueño de empresa o no, si es una persona de bajos recursos, la inclusión económica sustenta a cada habitante sin distinción. Esto es, nuestra organización social, que es capitalista, gira en un entorno económico. Aunque no estemos de acuerdo, esta es la realidad. Entonces, tenemos el factor económico. Nos vamos también a que tenemos dentro de esta exclusión el factor cultural, que es aquí en donde viene el claro ejemplo de que la exclusión impide la inclusión. Aquí, cuando hablamos de diferentes razas, de rasgos de los individuos, los que son muy bonitos y los que no nos tocó tanta suerte, y pues así estamos, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos identificar claramente la exclusión, porque si una persona la definimos o se define ella misma por rasgos físicos diferentes, llámese color de piel, llámese una discapacidad, llámese que le falta una extremidad, un color de cabello. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos dominantes, si ellos participan socialmente con un grupo dominante y estas personas tienen rasgos físicos diferentes y además esta persona no participa, no se integra por decisión propia o este grupo lo relega, este grupo dominante, entonces esto es una exclusión étnico-cultural. Entonces, aquí es en donde con esta explicación miramos claramente la inclusión a partir de un estado de exclusión. Es entonces, chicos, que la inclusión se encarga claramente de tomar en cuenta las distintas costumbres, haciendo partícipes a quienes poseen una cultura diferente al de la mayoría de la población. Estamos hablando de cultura, pero también vámonos al tema de diferencias sociales, rasgos, color de piel, discapacidades, etc. Ahora nos vamos con el factor salud. Dentro del factor salud, ya se me fue, dentro del factor salud, en este rubro la inclusión aboga
o es el común, ¿no? Aunque seguramente habrá sus excepciones, ¿no? Ya de personas súper importantes que dudo mucho que lleguen a un servicio de ISSSTE o de Seguro Social, pero en este rubro, la inclusión aboga para que cada ciudadano tenga accesibilidad a servicios médicos y disposición de medicamentos. El factor económico del individuo afecte esta inclusión. Vamos al servicio médico del ISSSTE, del Seguro Social, es igual para todos. Si alguien llega con su servicio médico y es un abogado o es un arquitecto o es un trabajador de obra o un obrero, no existen diferencias de servicio brindado. A todos los que ingresan se les atiende por igual, los llevan al mismo pabellón de hombres o mujeres, con las mismas camas, las mismas enfermeras, los mismos medicamentos. Habrá quien, por supuesto, bueno, temas particulares, necesiten un medicamento que no lo dé el ISSSTE y se lo piden a sus familiares, pero en general, hasta los alimentos que les sirven, a todos se los sirven por igual, tomando en cuenta su dieta, por supuesto, ¿no? Vámonos al factor educación. Dentro del factor educación, el acceso a la educación de calidad, pues es el elemento primordial que trata el tema de la inclusión. Además de que, como sabemos, es un derecho constitucional, pues la educación es para todos, ¿no? Vamos al siguiente factor, que es un factor urbano. Este es bien interesante, porque aquí planteamos que la ciudad en la que vivimos no solo es un escenario físico, desde el cual podemos ver, como en esta imagen así, las torres que tenemos de la ciudad y nuestras azoteas, ¿no? Aquí la ciudad es un escenario que vive, y donde nosotros vivimos leyendo un pasado, pero que debemos vivir en el presente. Está ahí esto medio poético, pero es así, leemos el pasado debiendo vivir el presente. El planteamiento de una ciudad inclusiva, chicos, de calidad, se identifica claramente como un tejido urbano en el que muchos puntos se conectan. Se mezcla este tejido poco a poco de tal manera que sería el deber ser que garantice a cada ciudadano accesibilidad e igualdad sin discriminación de los espacios. Esto es, sin límites psicológicos. Aquí tenemos la imagen de una señora que dice, ¿yo cómo subo, no? Entonces, ahí es a donde viene que este tejido debiera de garantizar a cada ciudadano el acceso a los espacios, sin límites psicológicos y sin desigualdad, y sin una violación constante del espacio público del peatón, ¿no? Que también, independiente del tema de la ciudad y de su estructura, pues la calidad moral de cada uno de nosotros para no invadir las áreas que sí existen, ¿no? Y por último, chicos, nos vamos, por último de los factores, nos vamos a un factor territorio. La inclusión trabaja para cubrir la falta de equipamiento en una ciudad y la degradación del espacio urbano, porque se acaba. Entonces, el espacio urbano debe de adecuarse para poder satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Pareciera imposible, ¿no? El hecho de considerar todos los puntos, ¿no? que surgen en la vida diaria, en la vida cotidiana, y dice uno, bueno, pero este señor no mira, pero este otro no escucha, pero este es el deber ser. Entonces, esto que está aquí en pantalla es sumamente importante para identificar un urbanismo inclusivo. Yo considero, ustedes no me dejarán mentir o ya me darán sus opiniones, que para identificar un urbanismo inclusivo, este texto, esta parte que está en la pantalla, es el deber ser, el preámbulo, lo que
sucede para diseñar un espacio inclusivo. Y repito, el espacio urbano debe adecuarse para poder satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Y bueno, aquí vamos a recordar un texto de unas palabras de Octavio Paz, donde nos dice, no existe un solo México, sino muchos Méxicos. ¿Y esto cómo es? O sea, esto sucede por efecto de la modernidad. La estructura urbana de las ciudades se ha diversificado de tal manera que ha transformado todos los espacios y los entornos urbanos, los territorios y todos los sitios que tenían particularidades propias, ahora han cambiado sus modos de habitar, han cambiado sus costumbres, sus mitos, sus tradiciones, y aunque muchas se conservan como su origen, hay otras que han tenido que cambiar, crecer o modificarse para adecuarse a su entorno urbano. Esto se manifiesta al crearse nuevos territorios homogéneos o diferenciados en una misma zona urbana, permitiendo nuevos conceptos de uso de suelo en su estructura urbana, así como sus límites administrativos, conocidos como límites virtuales, colonias, pueblos, barrios, zona típica, histórica, comercial, etcétera. Aquí nos damos cuenta que sí, efectivamente, el uso de suelo se ha ido modificando según las necesidades de las zonas. Sabemos que hay un uso de suelo comercial, hay un uso de suelo habitacional, de fábricas, bla, bla, bla. Sin embargo, conforme va pasando esta modernidad, ha tenido que ajustarse y a lo mejor en una zona habitacional en donde no era permitido el uso del suelo comercial, pues se tuvo que modificar y ahora se permite, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a esto, a que el espacio urbano, retomamos estas palabras, el espacio urbano debe adecuarse para poder satisfacer las necesidades y las expectativas de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. Arquitectos, nos encontramos ante una realidad cada vez más clara. Esto no es nuevo, en donde el poblador es quien construye su ciudad, ¿sí? Y ahora, bueno, con nuestro señor presidente, ¿verdad? En donde pues ya aplaude la autoconstrucción, pero bueno, hay que tener una autoconstrucción digna y dirigida. Yo considero esa autoconstrucción, pero dirigida. Pero bueno, retomamos, es el poblador quien construye su ciudad. ¿Por qué es el poblador? Porque nosotros como profesionistas hacemos los planteamientos de planeación urbana, los planeamos, los creamos, los soñamos desde un escritorio, desde nuestro ordenador, y fundamentamos todos estos estudios de nuestro diseño con datos estadísticos, con normas, con estudios. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una nueva manera de hacer ciudad. ¿Y cuál es esta nueva manera? Lamentablemente es el poblador quien está haciendo crecer su ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que el espacio urbano se adecúa. ¿Esto qué es? ¿Por qué lo pongo en mayúsculas? Por su importancia. Cuando el espacio urbano se adecúa, pone de manifiesto la importancia de una participación más clara en todos los ámbitos de los ciudadanos. Existe una participación ciudadana y lo vemos en los proyectos del INVI, ¿no? En donde el ciudadano nos dice qué es lo que necesita su unidad habitacional, ¿no? En qué quiere ejercer sus recursos, ¿no? Entonces, esta participación ciudadana se ha hecho de manifiesto en cada uno de los habitadores de las grandes ciudades. Pero bueno, en una estructura urbana ya construida de su equipamiento, de su infraestructura, de su uso de suelo, con todos los aciertos y errores que permitan de manera sustentable
y refiriéndome como sustentable a la parte que dice aquí mi pantalla, a mantener, a sostener, a preservar, mejorar y optimizar dicha estructura, aprovechando lo que ya existe. Y aquí vuelvo a hacer énfasis, aprovechando lo que existe. Para hacer más clara en este punto, vamos a poner un claro ejemplo de una alcaldía, ¿no? Antes delegaciones, ahora nuestras alcaldías. La urbanización de las diferentes alcaldías, colonias, barrios o pueblos, las que ustedes tengan en mente. Antes delegaciones, repito, en la Ciudad de México, si hacemos una comparativa entre ellas, sus particularidades son completamente diferentes, aunque con problemáticas aparentemente iguales, como lo son el problema de la escasez de agua, de vialidades, de seguridad, entre muchos otros, que están rodeadas de viviendas unifamiliares, están inmersas en una estructura caótica. Y es aquí donde en esta estructura caótica de una ciudad que ha crecido por sí sola sin un trabajo de planeación, es aquí en donde vienen estos nuevos modelos de planeación, de adecuación y de inclusión. Y estos modelos se vuelven indispensables, ya que son apoyados de la inclusión y participación sustentable del habitador, que permite primero que permite el habitador, delimitar los territorios con sus particularidades, que a su vez integra toda la generalidad de manera rizomática. Ahorita hablamos qué es la manera rizomática. Esto es conocida como la política de las R's, la manera rizomática, la explicaremos más adelante. En este contexto, en donde el habitador delimita su territorio, es donde partimos a la creación de nuestra evolución urbana, de lo particular a lo general, no de lo general a lo particular, y invariablemente tienen estas situaciones un punto de encuentro en donde todo se integra. Para entender esto, vamos a analizar el modelo rizomático. El modelo rizomático, vamos a entender primero qué es un rizoma. El rizoma es un tallo vegetal de cualquier planta, subterráneo, con varias yemas, así se llaman yemas, que crecen de forma horizontal, emitiendo raíces y brotes de hierbas de cada uno de esos nudos. Si lo decimos de otro modo, a ver, un rizoma es en donde el tallo de una planta echa raíces y brotes. Crece, se propaga, y uno de estos brotes puede convertirse en una nueva planta. Este es el ejemplo del crecimiento de la ciudad. Vamos a llevarlo a un ejemplo de la ciudad. Es aquí, con este modelo rizomático, en donde la comunidad autoconsciente de su entorno, de su espacio, de sus carencias y de sus fortalezas, se adapta, así como esta flor a este espacio seco, así se adapta la humanidad a su entorno, ¿no? Entonces se adaptan a ciertas condiciones del ambiente físico y de su entorno. Y en todo este abanico de posibilidades, el ciudadano identifica claramente cuál es su prioridad. Como les decía, en una unidad habitacional con un programa social, el habitante es quien define en su relación con su comunidad si la prioridad es poner rejas de seguridad o es la pintura o la impermeabilización. Entonces, el habitante es quien identifica su prioridad. Este modelo de participación propone primero
conocer y estructurar nuevas zonas homogéneas, sin límites administrativos. Ahora ya se organizan en comités, ya se organizan, nos organizamos en asambleas de barrio, en asambleas vecinales. Ya hay toda una logística y delimitar cuáles son las necesidades de este espacio. Y entonces, para jerarquizar las demandas de los participantes en busca de mejoras, dando prioridad a necesidades inmediatas, siguiendo el modelo sustentable y rizomático, entendiendo que el modelo rizomático, como ya lo explicamos, pero vamos a tomar la política de las R's, en donde ahí viene restaurar, la política de las R's, restaurar, en donde restaurar lo entendemos, vamos a entenderlo como el reparar lo deteriorado, poner algo en el estado que antes se encontraba. Vamos con la siguiente R, que es remodelar. En remodelar es la reestructuración del equipamiento, de la infraestructura y de los servicios. La reestructuración. Vamos con la siguiente R, reciclar. Es el conjunto de técnicas que tienen por objeto el recuperar algo. Vámonos con la siguiente R, que sería renovar. El renovar, pues es la otra R de este modelo rizomático. Y este renovar son las nuevas propuestas, las que tenemos como las futuras ramas de la arquitectura que ya existen, ¿no? Las energías renovables, los proyectos sustentables. Entonces, regresamos al modelo rizomático. Regresamos porque nos damos cuenta que este modelo rizomático plantea que todo se va a integrar tarde o temprano. El resolver un problema particular, como lo decíamos antes, lleva implícito a la larga resolver un problema general. Señores, las ciudades ya existen, las ciudades están como están en este momento y no van a parar, es un monstruo que se va comiendo espacios poco a poco. Entonces, tenemos que aplicar para estas ciudades que nunca pararán el restaurar, el remodelar, el reciclar y, por supuesto, el renovar. Esto es aplicar la política de las R's, el cual, como ya hablamos, nace del concepto filosófico rizoma, que plantea que todo está enlazado, todo se junta. Y vamos a poner un ejemplo que todos conocemos, claro, de cómo aplica este modelo rizomático y cómo se va ejecutando de lo general a lo particular. Pongamos el ejemplo del centro comercial que se integra a la urbanización de una colonia. Todos recordamos aquí el basurero, el tiradero de Santa Fe, que eso es lo que era, como lo se ve en esta imagen. ¿Y en qué se convierte este centro, este espacio de basura, ¿no? Este lleva implícito la mejora de la imagen urbana, este ejemplo. El hecho de haber modificado lo que ya existe lleva implícito la mejora de la imagen urbana, de la zona, de las vialidades. Se mejora la seguridad, convierte en un hito de encuentro, en un sitio de recreación, de esparcimiento, además de un modelo comercial en donde la percepción de la seguridad está implícita. ¿A qué vamos con la percepción de la seguridad? No es lo mismo caminar por el tiradero que tenemos de Santa Fe a darse la vuelta por aquí, por las instalaciones del centro comercial. Entonces, como se dan cuenta, estas mejoras resuelven en pequeño, beneficiando principalmente las zonas aledañas al espacio. Cuando se construyó el centro comercial, ese entorno mejoró completamente y aquí viene el claro ejemplo cómo es que estamos resolviendo de lo particular a lo general. Porque resolvimos un tiradero, ¿qué hicimos? Un centro comercial, pero en general tuvimos que resolver como un rizoma, las raíces se fueron encontrando y tuvimos que resolver la seguridad, tuvimos que resolver las vialidades, tuvimos que resolver la infraestructura
En fin, entonces, esta solución se integra a lo macro, porque de aquí nos extendemos a que la estamos integrando a la ciudad y entonces el beneficio lo estamos extendiendo a nivel alcaldía, a nivel barrio, a nivel pueblo, colonia, y así vamos sumando y sumando mejoras de la ciudad. Y bueno, este es el más claro ejemplo de la solución particular a lo general. Y bueno, vamos a concluir, compañeros. La ciudad, señores, es un monstruo viviente y la ciudad es de todos y es para todos. Y cada vez que existen oportunidades para cada una de sus habitantes, estas oportunidades se convierten en el elemento principal de una ciudad inclusiva, en donde si una ciudad inclusiva nos va a brindar servicios, nos va a brindar seguridad, nos va a brindar educación, nos va a brindar esparcimiento y nos va a brindar empleo. Entre muchos otros aspectos y beneficios. La inclusión acondicionada a la ciudad será, fíjense chicos, que igual, ¿no? Muy poético todo esto que les tengo aquí, pero es real. O sea, la inclusión, cuando la inclusión está acondicionada a la ciudad, es un gran recipiente, un enorme recipiente que planea una dinámica social colectiva y una dinámica multifuncional en donde el usuario puede hacer uso de la infraestructura urbana con la que cuenta y de los beneficios que nosotros como profesionistas le podemos ofrecer para su participación activa. Per se, la arquitectura tiene la capacidad de generar los elementos tangibles o intangibles que van a crear, chicos, la diferencia entre una ciudad incluyente y una ciudad excluyente. Y bueno, ante toda esta perspectiva que he planteado aquí, concluyo. La inclusión es el camino que permite la práctica del reconocimiento de la diversidad de nuestra sociedad. Chicos, pues esta exposición ha tenido como finalidad despertar en todos ustedes el interés, en todos nosotros, todos ustedes nosotros, el interés para la creación de diferentes foros, que discutamos estos temas al respecto, para crear conciencia sobre los modelos de integración, las aportaciones de los habitantes para crear una ciudad y la mejora de su entorno, como necesita cada colonia, cada barrio es diferente. La participación activa de todos los habitantes identifica las deficiencias de cada zona en micro, para que los especialistas, nosotros, aportemos soluciones en macro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, arquitecta. Interesante, profesora. Ahora sí, comentar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la ponencia? Comenten ahorita, tienen los micrófonos abiertos en el chat, no hay ningún problema. Podemos exactamente interactuar con nuestra amiga, la arquitecta Blanquita, para que nos pueda resolver esas dudas que tengamos. Adelante. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante. Ok. Mi nombre es Lisa. Y lo que quería era ver si comprendí bien esta parte de la cuestión inclusiva y exclusiva. Yo entiendo que en la parte exclusiva requieren como de analizarla
para poder localizar estos factores que detonan que la población no puede involucrarse, por ejemplo, en estos espacios, ¿no? Entonces, requieren de analizar esta parte de la exclusión para poderla transformar en una inclusión. Es correcto. Mira, el ejemplo más claro de la inclusión a partir de la exclusión es cuando diseñamos, ahorita sabemos que existen normas en las cuales nos requieren rampas para minusválidos, por ejemplo, ¿no? Para subir ciertas escaleras, ciertos espacios que ya contienen dentro de su proyecto estaciones de servicio como en el metro para subir las sillas de ruedas. Pero hay espacios todavía que al interior de un edificio, por ejemplo, aunque está reglamentado al exterior poner rampas para minusválidos, como lo vimos en la imagen que les mostré de la señora que está mirando hacia arriba de las escaleras y está en silla de ruedas y dice yo cómo subo, ¿no? Hay proyectistas que al interior de su espacio de oficina, ya en pequeñito, pues no se da cuenta de que a lo mejor en este momento no, pero en un futuro cercano va a tener una persona con capacidades especiales que va a requerir una rampa. Entonces ahí está siendo excluida y es por eso entender la inclusión a partir de la exclusión. Ok, muchas gracias. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Álvarez. Ok, Jorge. Sí, pues más bien es un análisis que hago en cuanto a la inclusión. Digo, hay un sinnúmero de factores que impiden pues que en una ciudad sea incluyente para todos. Se hablaba que bueno, que los discapacitados deben de ser incluidos, pero sin en cambio hay algunas propuestas, o no propuestas, sino algunas estructuras que ha hecho el gobierno a donde no están contemplados para los discapacitados. Otro, en las periferias, por ejemplo, visualizamos que las banquetas deben de tener un margen amplio para que la gente que camina por ella tenga ese espacio, pueda caminar con toda tranquilidad, y en algunos espacios no los hay, ¿no? Sí, de hecho, como les decía, la participación de los ciudadanos está siendo cada vez más activa, afortunadamente. Las decisiones ya se toman de común acuerdo. Es por eso que, pues oficialmente, por ejemplo, las delegaciones dejaron de ser delegaciones para convertirse en alcaldías. ¿Por qué? Porque el delegado tomaba las decisiones de manera unilateral, mientras que siendo una alcaldía, ahora tiene concejales que entre todos llegan a una decisión, ¿no? A la toma de decisiones, ya no es unilateral. Y de igual manera la participación ciudadana exige todas estas resoluciones a sus inconvenientes. Yo les sugiero que cuando vayan a trabajar un proyecto arquitectónico, no sé si su especialidad sea para proyecto arquitectónico, para proyecto urbano. Para proyecto urbano es un poquito diferente, pero si bien la relación con la participación con los ciudadanos del entorno enriquece mucho el buen fin del proyecto. Porque cuando tú hablas con las personas del entorno, te pueden decir claramente qué les hace falta. Te pueden decir, mira, este espacio es de un nivel socioeconómico así, y mis vecinos he identificado que a 10 personas que son minusválidas, mientras que otras 10
o todos los niños de esta colonia les gusta jugar fútbol, y entonces van aportando y enriqueciendo nuestra investigación para llevar a buen término un buen proyecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a José, tenemos a Angélica, tenemos a Carlos, Carmen, Daniel, Irene, Jessica, José Vilchis, Karen, Pamela, tenemos también a Elizabeth, a Pablo, a Rosa y a Jicotenquete. ¿Alguna pregunta con respecto a la ponencia? ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna. ¿Todo? Bueno, yo quisiera hacer otra pregunta. Adelante, adelante. Sí, Esa bueno, raicita del modelo automático. sí, con relación a la nueva constitución política de la Ciudad de México, Ajá. considero que se tienen que ir adaptando, bueno, porque hay normas diferentes que tendrán que ir, se tendrá que ir visualizando en cada una de las alcaldías para, que considero que es fundamental. No sé qué tan importante sea y conozcan cada una de las alcaldías para resolver esta problemática que hay en cada una de ellas. Es muy importante porque por eso es que existen los planes de desarrollo urbano de cada alcaldía, porque es en donde se identifica cada uno de los espacios, los habitantes, las oportunidades, es la manera de saber el punto de oportunidad o no que se tenga. Esto es, por ejemplo, Iztapalapa. O sea, yo me voy al tema Iztapalapa en relación al agua potable, donde escasea. Entonces, así como tú me hablas de dar la reglamentación por alcaldía, pues podría ser muy bueno el implementar ahí el uso de un proyecto de captación de agua pluvial, que si bien vendría a ser magnífico no solamente en Iztapalapa, sino en la ciudad y en el resto del mundo, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero si nos vamos a lo particular, vámonos a Iztapalapa. Con la escasez de agua que manejan, ahorita en la temporada de lluvias, el nivel pluvial que se maneja, pues es muy bueno para liberar quizás un pequeño porcentaje de su escasez, pero sí podría ayudar, ¿no? Mientras que en otra alcaldía tendrán otra área de oportunidad que sea para poder reglamentar, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo vivo en la alcaldía Tlalpan y pues nosotros gozamos de muchas áreas verdes. Ajá. Pero estas áreas verdes, así la mancha urbana también se la va comiendo. Y Eso es. tenemos normas, reglamentos, hay un equilibrio, una norma de equilibrio ecológico, pero no se ve que haya actuación por parte de las autoridades. Híjole, mira, ahí sí es un tema político muy fuerte, sí, en el que pues nos damos cuenta de las capacidades de nuestras autoridades. Es entrar en un problema político, en problema realmente porque pues vieron la nota, ¿no? En donde nuestras autoridades promovían la autoconstrucción, diciendo que no necesitaban ni arquitectos ni ingenieros para poder construir sus casas. Y entonces, bueno, hubo un pronunciamiento desde el Colegio de Arquitectos, de la Cámara de la Industria de la Construcción, de Colegio de Ingenieros. Existieron muchos temas, ¿no? Sí es una cuestión política que pues, no aplica para este foro, ¿no? Lamentablemente. Sí. Sí, en lo personal a mí esa cuestión de la autoconstrucción me parece pues algo
Pues una barbaridad muy grande, ¿no? Porque digo, ¿cómo habitar, por ejemplo, en una construcción de una casa, por ejemplo, donde no hubo la buena planeación y la seguridad de que va a contar con todas estas medidas para que pueda ser habitable, ¿no? Entonces, en mi punto de vista muy personal, esta cuestión de la autoconstrucción me parece algo terrible y totalmente descartante. Yo estoy a favor de la autoconstrucción siempre y cuando sea dirigida. ¿En qué sentido? No podemos hacer a un lado la especialidad de arquitectura y de ingeniería, ahí estoy de acuerdo contigo. Les mencionaba dentro de la plática los programas sociales que por las instrucciones de nuestras autoridades yo creo que ya no se van a llevar a cabo, en donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vivienda otorgaba créditos a personas para mejoras de su vivienda. Pero estas mejoras, si bien es cierto que el derechohabiente manejaba sus recursos, tenía una guía por parte de un arquitecto o de un ingeniero. Entonces, ¿esta guía cuál era? Señor Pablo, de su casa, pero vengo a ver qué necesita. Pues, ¿qué cree? Que ya tengo 3 hijos más, 3 recámaras y quiero hacer más grande mi cocina. Perfecto. Y entonces, como especialista, creas las condiciones de un proyecto arquitectónico ejecutable y seguro para que el señor Pablito contrate ahora sí a sus chambitas, pero que cada 8 días es supervisado por el arquitecto a cargo. ¿Sí me explico? Sí, por esta parte entonces sí sería algo funcional. Construcción dirigida. Sin embargo, así como tú lo planteas, estoy completamente de acuerdo contigo, porque independiente de que las viviendas no cuenten, no sean dignas, no cuenten, olvídate que sean bonitas, habitables, que no cuenten con una seguridad estructural para que en caso de siniestro evitar que pase una desgracia, eso es lamentable, ¿eh? Eso es lamentable porque pues nos hemos dado cuenta desde el Colegio de Arquitectos en la participación del sismo anterior, esto sí, viviendas, condominios, que en su momento fueron proyectados y ejecutados de una manera responsable con toda la normatividad existente en su momento, se derrumbaron, pues imagínense la casa del Chambita, ¿no? Sí, es que yo creo que en ese sentido, pues sí hay que considerar esta parte de estar bien conscientes en la zona en la que estamos ubicados, en la que estamos localizados, que es una zona sísmica, ¿no? En este caso. Entonces, sí es a considerar, como usted lo menciona, el llevar una construcción guiada y pues sí, de esa forma sí me parecería algo funcional. Porque en realidad esos proyectos sociales sí funcionaban, ¿no? Pero el hecho de que ya digan, no necesitas un especialista, bueno, pues es polémica. Una pregunta, ¿también entran las autoconstrucciones en el caso de los proyectos de los cerros? Como te decía, lamentablemente, porque es lamentable, que la gente, sobre todo la que vive en ese perímetro, o depende de qué se estamos hablando, ¿verdad? Pero vámonos a un nivel cultural bajo, en un cerro, en donde la gente no tiene un recurso económico para poder contratar a un proyectista o un estructurista, esto se avienta a hacer autoconstrucción. Súmale que pues ya tiene la autorización de las autoridades, ¿no? Del gobierno, y más que la autorización del impulso. Entonces, lamentablemente yo creo que habrá muchas personas en corto tiempo que no pedirán apoyo, ¿no? Y bueno, pues es lamentable porque de que va a temblar, va a volver a temblar, ¿no? Como bien lo dijo Liceo, esta zona sísmica. Y bueno, yo quiero ver qué va a
pasar cuando venga otra desgracia, ¿no? Después de la autoconstrucción. Sí, es que, bueno, acá tengo un cerro, Santa Clara, no sé si lo ubiquen, Cerro Gordo. Ahí desgraciadamente se está desgajando lo que es prácticamente la mitad del cerro y veo que hay muchas casas construyendo, entonces no sé si también puede entrar esta parte de lo que usted decía, ¿no? De la autoconstrucción, en cuanto a la desigualdad y todo eso. Pues mira, la autoconstrucción dirigida es el panorama ideal, pero ya no van a existir esos programas sociales, ¿no? A partir de que pues no se requiere de arquitectos y de ingenieros, pues no van a existir esos programas sociales. Y es lamentable porque la gente está construyendo con sus chambitas y dirigiendo su obra estas personas, ¿no? Que muchos saben, o sea, muchos, la verdad, mis respetos dentro de la construcción, todos los días es un aprendizaje cuando estás en obra con ellos, ¿no? Y otros tantos que no, o sea, ojalá les toque a alguien bueno, pero en un cerro de ese tipo, pues se requiere de una obra muy buena de ingeniería. Adelante, ¿alguien más? Sí, hay varios puntos que me parece importante destacar. La primera cuestión que a mí me interesa es esta, la de la inclusión y la exclusión. Me parece que estos dos temas o estos dos puntos de un mismo problema los vemos todos los días. De hecho, al respecto los vemos hasta inclusive en las universidades, en los institutos, y me parece que esto es algo cotidiano. Y al respecto, me parece que ahí sí hace falta una política pública amplia de educación del ciudadano para que este tipo de prácticas efectivamente se abandonen, se respeten los espacios, se respeten a las personas y que exactamente la ciudad se vaya tornando cada vez más inclusiva. Ese es respecto de lo primero. La cuestión sobre la construcción y la autoconstrucción, me parece que este es un fenómeno muy complejo, porque así como hay opiniones como la que expresa el compañero Jorge, me parece que también está el otro punto de vista que está... esto lo comento porque vimos claramente en la presentación que la ciudad es un sistema y que es un monstruo a la vez, pero también es un espacio de disputa en donde las fuerzas están en constante conflicto y están peleando el espacio público. De ahí y que ya desde la presentación se puede observar que la mancha urbana, como él la llama, no va a dejar de crecer. De hecho, la ciudad no va a dejar de crecer, así como ha crecido, se va a seguir extendiendo. De hecho, a estas alturas ya no se habla, son pocos los espacios donde se habla de la Ciudad de México y cada vez son más los espacios donde se habla de la megalópolis de la Ciudad de México, en donde es efectivamente la parte que corresponde al ahora su Distrito Federal, pero también se habla de los 53 o más municipios que la colindan y que eso hace que esta ciudad se haya tornado, es decir, que la ciudad y su área metropolitana se han convertido ya en una megalópolis, en una de esas llamadas ciudades globales, tanto por su extensión, por el número de habitantes que concentra, por las actividades económicas que se concentran en ella. Y que esto mismo hace y nos permite vislumbrar lo que exactamente y de manera atinada se dice en la presentación, que es sumamente de expansión, va a continuar. Eso es en segundo lugar. Y la tercera cuestión que a mí me interesa destacar es esto que se dice sobre la construcción y autoconstrucción. Me parece que ahí las universidades, en particular la UNAM y en particular especialmente la Facultad de Arquitectura, tiene un área que exactamente es la que se encarga de proporcionar asesoría y todo el apoyo arquitectónico para las personas que se acercan y que quieren construir su vivienda.
La asesoría consiste exactamente en la elaboración del proyecto arquitectónico y ese apoyo del que habla la maestra, que es un apoyo supervisado, una obra guiada. Esa es la segunda cuestión. Y la tercera, me parece que sobre esto diversas escuelas lo llevan a la práctica, lo llevan como servicio social, lo llevan como vinculación, como una serie de, bajo el nombre de diferentes cuestiones, pero a final de cuentas es el apoyo para los constructores. Y el otro elemento importante que también hay que destacar es que tanto en el sismo del 85 como en el sismo de 2017, me parece que lo que nosotros hemos visto y podido observar con motivo de los dos sismos y la caída de buena parte de las construcciones de la ciudad o partes importantes, pudimos observar que casualmente las construcciones que se han caído o que se han derrumbado con los sismos, pues han sido las que han construido las empresas constructoras, las empresas inmobiliarias. Hay muchos casos con los cuales se puede ilustrar esto y esa es la otra cuestión. Lo que sigue tiene que ver cómo es que entre los obreros de la que mencionaba Jorge, porque, por ejemplo, ellos son los que han construido el metro de la Ciudad de México, ellos son los que han estado al frente de la construcción de las grandes obras en la ciudad. ¿Te fuiste, José? Sí. Sí, bueno. Sí, adelante, ya agarró. Sí, pues no. Sí, ya puedo continuar. Sí, entonces, me parece que sí son interesantes los puntos de vista que se han vertido aquí especialmente sobre la autoconstrucción, pero me parece que hay gente muy preparada, muy capacitada entre los obreros y que muchos de ellos sí son capaces y de hecho conocen hasta los manuales que sobre autoconstrucción se publican, como el que nos mostró la maestra aquí en su presentación. Entonces, además hay otros textos como aquel manual tan famoso que en las escuelas de arquitectura que se llama Manual del Arquitecto Descalzo, ¿no? Así es, o sea, y otros más que exactamente son la autoconstrucción y que es una opción, a final de cuentas, como dice la presentación de la maestra y como dice Juan Jacobo Rousseau, las casas son y la ciudad la construyen los ciudadanos. Entonces, me parece que es un tema más, el de la autoconstrucción es un tema más complejo. Y en efecto, lo ideal lo verdaderamente ideal, compañeros, yo coincido con todos ustedes, es que fuera la autoconstrucción dirigida o supervisada más bien por los especialistas de la obra, no por quien solamente llevan la práctica, ¿va? Muchas gracias. Gracias a ti, José. Sí, pues como nos dice José, ¿no? México son muchos Méxicos, ahí hay una parte de la presentación. México son muchos Méxicos. Y si la mancha urbana crece, el monstruo no va a parar y va a seguir comiendo territorios, ¿no? Así como el modelo rizomático, ¿no? Va a ampliar sus brazos, sus raíces y crear nuevos espacios. Entonces, pues lo importante de aquí me gustaría que se lleve nada más esa parte para que en un futuro inmediato, en un futuro cercano, cuando tengan un proyecto, recuerden exclusión e inclusión, porque la ciudad es de todos y que incluyan a todos los participantes del entorno para que su proyecto sea para ellos, porque nosotros dibujamos muy bonito y planeamos y soñamos y creamos, pero cuando llevamos ese proyecto a la realidad, yo creo que lo más importante de verlo ejecutado es que funcione.
que realmente funcione, que los niños realmente ocupen las canchas de fútbol, que los adultos mayores realmente caminen por esas rampas y ver que les facilitan el acceso. En fin, esa fue la intención de esta presentación, que ustedes realmente se lleven algo. Tenemos aquí la participación de Elizabeth. Adelante, Elizabeth, para que puedas abrirte el micrófono y puedas realizar tu pregunta. Elizabeth. Sí, buenas tardes. No sé si se escucha, pero es que hace ratito Adelante, quería adelante. participar y no se podía. Bueno, Sí, se oye bien. sí, ok, gracias. Bueno, realmente, primero, como un comentario, me gusta mucho la videoconferencia. Es algo que a veces nosotros podemos desconocer o incluso no se nos da este tipo de temas muy claro. Entonces, es muy importante, ¿no? El tratar de hacer los espacios para todos. Y mi pregunta era precisamente en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si hay un espacio que realmente es público y no se construye como tal para todos, como una, no sé, una consecuencia para la persona que construya, no sé si incluso en algún museo o en algún lugar donde presenten o sirvan den algún servicio y no sea para todos, si hay alguna consecuencia o sí, una sanción para ese tipo de personas que no adecúan el sitio para todos. Sí, sí, Liz, mira, existe un reglamento de construcción en el cual cada espacio por metro cuadrado tiene que tener ciertos requerimientos, así como tiene que tener X número de cajón de estacionamiento, tiene que tener X número de metros cuadrados de áreas verdes o áreas comunes. Y bueno, la reglamentación existe, las sanciones también existen. ¿Por qué? Porque el proyecto se lleva a cabo en papel y se consideran todos estos puntos que son valorados para obtener la licencia de construcción, que si bien es cierto, conforme vas construyendo, se va modificando en ciertos temas, hay otros que no deben ni pueden ser modificados. Pero lo importante es darnos cuenta, otro de los fines de esta plática, es darnos cuenta que lo que existe en este momento reglamentado ya no siempre funciona, ya es obsoleto. Es por eso que los habitantes están haciendo su propia ciudad. Los habitantes son los que definen la necesidad. Es como, el ejemplo más claro es en tu casa. Si tú tienes un terreno para construir, tú serás quien defina cómo quieres tu casa. Si a lo mejor tú no cocinas, pero sabes que necesitas una cocina para por lo menos enjuagar un traste. A lo mejor un baño, sabes que es indispensable. Quizás sean 3 recámaras, pero digas, no importa que sean 3 recámaras o 5, yo solamente quiero un baño. ¿Sí? Así como tú defines tu espacio, el común de los habitantes va definiendo qué necesita. Por eso la participación ciudadana. Por eso es que ya la gente se organiza en comités, en barrios, presentan sus propuestas. Como te decía, existen proyectos sociales en donde el gobierno ha otorgado cierta cantidad de dinero en una unidad habitacional. Pero ¿quién decide ahí? Se preguntarán, ¿y quién decide? Bueno, pues existe un comité que habla por todas las personas que habitan ahí y por medio de una votación o cada quien se organizará conforme mejor le convenga y definen, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué es prioridad para nosotros? Poner una reja de seguridad, pintar la fachada, o poner impermeabilización. Entonces, es muy importante que nos vayamos en nuestros proyectos urbanos que consideremos más de lo que nos dice la reglamentación. ¿Por qué? Porque sabemos que se necesita. Porque sabemos que si en este momento
tenemos reglamentado poner una rampa de minusválidos por ciertos metros cuadrados, pues proyectemos que sean 2, ¿no? O 3, no están de más. De igual manera, pues ya es el comportamiento cívico de cada uno de nosotros, pues que las rampas que existen, pues no las obstruyamos con los vehículos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra última pregunta que deseen realizar? Yo, Jessica. Adelante. Bueno, respecto a lo que comentó hace un momento antes de finalizar la presentación, mencionó algo de los proyectos arquitectónicos y un proyecto urbano. Aquí mi pregunta es, siento que van de la mano, pero comentó algo así como que algo los diferencia. ¿Qué es eso que los diferencia a los dos proyectos? Mira, el proyecto urbano es el que va enfocado a que el espacio general funcione con sus vialidades, con su infraestructura. La definición de urbanismo es tal cual el estudio de la planificación y el ordenamiento de las ciudades. Planificación y ordenamiento de las ciudades. Eso es el urbanismo. Entonces, un proyecto urbano es en donde planificas una ciudad completa, ¿sí? Así como México Tenochtitlan y posterior fue trazado de una manera en particular, ¿sí? Es una creación de una ciudad. Sin embargo, lamentablemente o afortunadamente, las ciudades ya existen, ya está, ya no lo puedes cambiar. Ya no hay un diseño urbano en el que tú puedas decir, voy a poner una traza cuadriculada, voy a poner una traza en tal sentido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tú estás adecuando tu proyecto a lo que ya existe. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es? Ahí es un proyecto urbano entrelazado con un proyecto arquitectónico, como les mencionaba en el ejemplo del Centro Comercial Santa Fe. O sea, la ciudad ya existía una vialidad, ya existía un proyecto urbano que te llevaba al punto del tiradero de Santa Fe. Pero como proyecto arquitectónico, ¿qué hiciste? A lo ya existente lo convertiste en una plaza comercial, pero a la cual le tenías que dar una vialidad, le tenías que dar la infraestructura como tal, le tenías que dar transporte, y entonces ahí es a donde creas de lo general a lo particular. Sí, sí. Sí, ya me quedó más claro. Siempre tenía esa confusión, pequeña duda, pero muchas gracias. A ti. Ok. Último. ¿Quién quiere participar? Si no, ya damos por concluida nuestra ponencia. Y también comentar, ¿no?, sobre la parte de la participación de todos los ciudadanos con respecto a proyectos que son, bueno, antes eran los comités, ahora son los famosos, que es la Comisión de Participación Ciudadana, ¿no? Y capacitación, ¿no?, dentro de lo que es la Ciudad de México, pero de todas maneras existen la parte de los proyectos participativos, pero obviamente por cuestiones de la situación del coronavirus, pues han estado, ¿no?, muy parados, ¿no? Pero agradecer a mi queridísima arquitecta Blanca Mónica Arizona, que hemos participado activamente y me ha invitado a sus reuniones dentro del Colegio de Arquitectos de México, y yo creo que ojalá les pueda extender esta invitación a cada uno de los participantes a que puedan participar en foros, en cuestiones de eventos, y yo creo que con gusto
podrán asistir ellos, porque pues, el intercambio del conocimiento y más que nada del aprendizaje es fundamental para cada uno de nosotros, ¿no? Y es muy importante. Me acuerdo también en aquella vez cuando sucedió el sismo, fuimos a hacer también, ¿no? El peritaje sobre la situación de un colegio, ¿se acuerda? Con los Arquitecta, colegios, exactamente. Fuimos a ver todas esas situaciones para poder hacer los trámites dentro de lo que es lo que era dentro del sismo, ¿no? El documento que solicitaban, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que obviamente, pues, debemos nosotros también, hay compañeros de la carrera de urbanismo que también deben de pensar a más, ¿no? O sea, de participar ¿cómo? activamente. Eso fue un tema que esperemos que no se repita pronto. No, Tienen nunca. de la experiencia que tuvimos, fuimos convocados por parte del colegio para apoyar la revisión de inmuebles. No todos éramos, yo no tengo, por ejemplo, la especialidad de DRO, entonces, ¿cuál era mi participación y la de otros compañeros? Teníamos un documento en donde nosotros valorábamos conforme a nuestra expertise ciertos puntos estructurales del inmueble y con el documento que nosotros presentábamos se determinaba la necesidad de que un DRO fuera a visitar el mismo inmueble. Entonces ya con su experiencia estructural. Y bueno, ahora decía, esperemos que tarde mucho en venir otra emergencia, pero bueno, ya se han estado dando cursos por parte del Colegio de Arquitectos, ya cursos más intensivos que sin llegar a ser un DRO como tal, sin tener la certificación, sí estamos ya más empapados de los temas estructurales para poder tomar ya más decisiones claras dentro de la emergencia. Y sí, con mucho gusto, maestro Herschel, en cuanto se reactiven todos estos temas del colegio y de otras asociaciones, yo te hago llegar informaciones para favor de compartir con los compañeros que estén interesados. No, claro, muchísimas gracias y les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por un minuto de su tiempo y también el minuto para la arquitecta Blanca Mónica, que nos ha enriquecido con respecto a su expertise, a la parte de la arquitectura urbana que ha manejado, ¿no? Ya desde hace algunos años. Les agradezco mucho y con esto cerramos nuestra sesión y esperemos vernos pronto y le vamos a hacer llegar exactamente por parte del Instituto de Vinculación Educativa y Tecnológica su reconocimiento por ponente y les pediría a cada uno de los participantes en la parte de la página se registren con su nombre completo para que les llegue su constancia de participación directamente del instituto. ¿Sí? Rosa Cabrera, excelente tema, gracias por la información, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo y saludando con cada uno de nosotros. Nos estamos viendo. Yo les agradezco a todos el haber compartido este espacio, el permitirme compartir este tema que pues a mí me apasiona el poder tener realmente las ciudades en uso para los que las van a usar. Sí, para verdad las y cómo, que es lo más importante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, les agradezco. Un fuerte abrazo.